esta mañana. Quisiera invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 23. En algunas Biblias, la página 709. Jeremías 9:23 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas aparecen aquí? Vemos tres cosas en las que se puede no ha cambiado mucho. La naturaleza humana continúa de la misma forma. Entonces, estas tres cosas es la sabiduría, la valentía y la riqueza. Tres cosas. Y esta es palabra del Señor. Dice el Señor, así dijo Jehová, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Ha escuchado gente sabia en su propia opinión? En su propia opinión se creen sabios, se creen que se las saben todas, incluso en lo espiritual, donde la razón por la cual nosotros hablamos de lo espiritual es porque sacamos cosas de la Escritura, de la Biblia. Hay personas que se creen sabias y sacan cosas de distintos libros, de filósofos, de sociólogos, psicólogos. Incluso en el día de hoy hay congregaciones donde se está trabajando algunos temas espirituales ayudados por estas cosas que son ciencias humanas. Esta es la sociedad que estamos viviendo hoy día, y también la iglesia en el día de hoy se ha contaminado con alguna de estas cosas. ¿Qué es lo que debiera trabajar la iglesia en sus enseñanzas? ¿O de dónde debiera sacar las instrucciones para su sabiduría? Solamente de la Biblia, solamente de la palabra, de la Escritura. Ahí está la sabiduría. Proverbio dice que hay hombres sabios en su propia opinión, que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humana se jacta y dice, por ejemplo, una de sus teorías es que el hombre ha creado a Dios. ¿Y cómo hacen ese razonamiento? Producto de la evolución, el hombre fue progresando y luego ya cuando comenzó a pensar, miró todo lo que estaba creado y él dijo, bueno, tiene que haber un Dios, y creó a un Dios. Pero la Escritura lo muestra todo al revés de lo que el hombre comienza a enseñar. La palabra dice que en el comienzo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, que Dios es nuestro creador, y por eso el libro de Eclesiastés capítulo 12 nos invita: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y luego el Señor Jesucristo habló de que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Es Dios nuestro creador y no de otra forma.
Es Dios el que ha creado al hombre y lo creó, dice, del polvo de la tierra. Así que la sabiduría de Dios nos muestra que el hombre ha sido creado por Dios. Cualquier otra cosa que diga la sabiduría humana, Pablo habla de la ciencia, que los hombres llaman ciencia, pero esa no es ciencia. Incluso algunos dicen que la religión está en contra de la ciencia, nada más alejado de la realidad. Si usted examina, por ejemplo, en años atrás, las personas que ganaban los premios Nobel de distintas áreas de la ciencia, la mayoría era cristiano, la mayoría era cristiano. Lo que pasa es que la sociedad se ha ido degradando, se ha ido perdiendo todo temor a Dios, pero los primeros científicos que hicieron grandes descubrimientos eran cristianos y hablaban de Dios y le reconocían en sus descubrimientos la sabiduría. Pero el hombre en el día de Dios, en el día de hoy, se alaba en su sabiduría. Y el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Crees saber algo? En realidad no sabes nada todavía, como debieras saberlo. La sabiduría humana te va a servir solamente para este mundo, para esta tierra. ¿Tienes algún título? Algunos dicen, bueno, yo tengo títulos profesionales, postítulos, hasta doctorados. Está bien, pero ¿te servirá aquello para la eternidad? ¿Te servirá aquello para lo que viene más allá, después de la muerte? ¿Servirá? Solamente eso te sirve para lo terrenal, porque luego que pasamos por esta vida, por este mundo, llegamos a lo realmente verdadero. David decía, solo hay un paso entre mí y la muerte. Y David era un rey, muchas riquezas, y un hombre también que había derrotado un gigante, había librado grandes batallas. Podría jactarse él de su valentía, pero ¿sabe qué? No lo hacía. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente. Estos hombres valientes de la Escritura reconocían a Dios como el centro de su valentía. No temeré porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿De dónde sacaba la fuerza el hombre más fuerte de la historia? Sansón, que con una quijada de asno podía derrotar a 1000 personas. No se ha conocido hombre más fuerte que Sansón, pero él reconocía y atribuía su fuerza al Dios Todopoderoso. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, allí radicaba su fuerza. Y vemos cuando él desobedece a Dios y es quitada su fuerza, y los filisteos se burlan de él, le quitan sus ojos y no ve absolutamente nada, y lo tienen para su burla, su escarnio allí. ¿Y sabe lo que hace el hombre más fuerte, el hombre más valiente? Ora a Dios y pide su última fuerza. Y sabe que siempre me llama la atención esto porque dice la Escritura que en su muerte Sansón mató más filisteos que en toda su vida. En lo último de su vida, él cumplió el propósito para el cual Dios lo había hecho venir a este mundo. Había sido anunciado a sus padres que iban a nacer para hacer el pueblo de Israel librado de los filisteos. Sabemos que la vida de Sansón fue terrible en desobediencia, con mujeres extranjeras, cosas que estaban fuera de la voluntad del Señor, pero en el final de su vida, él ora a Dios.
reconoce que era Dios el que le da la fuerza y que la puede, en su misericordia, volver a darle en ese último instante. Y a través de eso que hace Dios, Él mata más filisteos que en toda su vida, derriba el templo de Dagón y mueren todos los que estaban allí, y su propia vida también. Pero estos hombres que eran valientes en la Escritura, David derrotando a un gigante, sabía que su fuerza no era de él, era de Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que le daba la fuerza para enfrentar gigantes, para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Estos valientes de la Escritura, ellos no veían la fuerza en sí mismos, sino que en Dios. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? Muchos se jactan y se alaban en su valentía, en que ellos hacen las cosas por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, y dejan totalmente de lado a Dios. ¿Cómo estás tú frente a esto? Hemos visto la sabiduría. ¿Te estás en alguna medida jactando de tu sabiduría? Como me dijo una persona con estudios, me extraña que tú con tantos estudios creas en eso de la religión, me dijo. Qué terrible, es al contrario. Entre más uno busca, entre más uno indaga, como dice aquí, el que se tiene que alabar es en entender y conocer a Jehová. Entre más uno estudia la Escritura, entre más busca respuestas en la Escritura, va a entender que Dios controla todas las cosas, que es Dios el que controla todo este mundo que a veces nos parece tan convulsionado, tan loco, pero Dios está en control de todas las cosas. ¿Te estás alabando en tu sabiduría? No te alabes en eso. Busca al Señor. ¿Te estás alabando en tu valentía? No lo hagas. Busca al Señor. ¿Y cuál es la última de estas tres cosas? No se alabe el rico en sus riquezas. Estamos en un mundo donde muchas veces se juzga a las personas por la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas. ¿Estás tú confiando en tus riquezas? Sabemos la historia de un hombre que se había hecho muy rico, y este hombre se jactaba y pensaba en agrandar sus construcciones que había realizado. Voy a expandirme, voy a agrandar para que, para que caiga más en mis graneros. Y viene una voz celestial y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo puedo hacer la misma pregunta a mis oyentes. Las cosas que tú estás proveyendo para tu vida, tal vez te ha ido bien y nos alegramos, pero todo eso, así como la sabiduría, es terrenal, es terrenal. Esas riquezas se quedan aquí en la tierra. Lo que has provisto, ¿de quién será? Te has desgastado trabajando y trabajando para tener una mejor calidad de vida. Está bien, pero todo eso que has provisto, al momento de tu muerte, que el Señor dijera estas palabras, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Tienes tu respuesta? ¿Dónde estarás en la eternidad? Todo lo que has provisto, ¿acaso ha sido pensado en lo eterno? ¿Ha sido pensado en el más allá, luego de la muerte? La muerte llega a todos los hombres, no importando su condición social, no importando su edad. Mueren los ancianos, pero también mueren los niños. Mueren los pobres, pero también mueren los ricos. La muerte no discrimina, porque Dios ha establecido el día de tu muerte.
ni un segundo más del que Dios ha establecido. ¿Y sabes qué más ha establecido Dios? Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué de toda tu riqueza acumulada? ¿Qué de todo tu dinero? ¿Podrá en alguna medida comprarte la salvación de tu alma? En la época antes de la Reforma Protestante se vendían indulgencias. Era una forma de pagar el perdón de los pecados. Pero eso no tiene asidero en la Biblia. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro a un hombre que estaba pensando que lo espiritual se compraba con dinero. ¿Y qué de algunas congregaciones que se llaman iglesias, pero están muy alejadas de serlo? Pacta con Dios, dicen. Le piden a sus feligreses dinero para distintas razones y le dicen que eso está agradando a Dios. Lo primero es la salvación del alma, la salvación de tu alma. Puedes dar todo tu dinero a una congregación, todos tus ahorros a una congregación, pero eso no te salva, eso no salva tu alma. Miremos el caso del hombre allí en la cruz, al lado de nuestro Señor, un ladrón, un sedicioso, sin riqueza alguna, sin posesiones en este mundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tenía nada, nada que ofrecer de riqueza al Señor. Y el Señor le dijo, acuérdate. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios no anda en busca de tu dinero. No se alabe el rico en su riqueza. No se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿En qué se tiene que alabar? Dice, alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Has entendido que el Señor te quiere salvar? Dice ahí que tiene misericordia, misericordia, pero también Él hace el juicio, como dice allí, Él hace justicia. Y no es un juez corrupto. El alma que pecare, esa morirá. Dios no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Él es un juez justo y hace justicia, pero también es un Dios misericordioso. Y a través de la misericordia Dios nos ha salvado a través de su Hijo, muriendo en aquella cruz por nosotros. Se necesita ser sabio para creer en el Señor Jesucristo. Él va a ver tus títulos de tu sabiduría humana, de ninguna manera. Él ha escogido a los necios de este mundo. ¿Se necesita tu riqueza? Los pobres de este mundo iban en primer lugar al Señor. ¿Te das cuenta que todo esto es humano? La sabiduría, la valentía y la riqueza se quedan en este mundo. No puedes pasar a la eternidad con estas cosas. Pero sí el Señor dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no confíes en tu propia prudencia. Confía de todo tu corazón en el Señor, en su salvación, y Él te recibirá y podrás ser hecho hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.